Buenas noches, bendiciones. Sean todos bienvenidos a este live. Hoy es martes, como todos los martes traemos este segmento Hablemos. Recordarle que la Fundación Manodes es una institución sin fines de lucro que busca ayudar y colaborar a madres solteras, viudas y sus hijos, impactando la área de bienestar y salud y emprendimiento. En la área de emprendimiento, dentro del programa de actividades, tenemos dos grupos, uno en WhatsApp y uno en Facebook. En Facebook puede encontrar ese grupo de mujeres emprendedoras como Mujeres Emprendedoras y Madres Decididas. También puede solicitar agregarse al grupo de WhatsApp. Entonces escriba en privado. Si usted es emprendedora, escriba en privado y coloque en privado su nombre, el emprendimiento y el número de teléfono, y con gusto le agregamos en el grupo de WhatsApp. También este grupo en Facebook buscamos que las madres presenten sus productos y servicios ahí para que las personas que sigan las redes pues entonces puedan visualizar sus emprendimientos y adquirir sus productos y servicios. Hoy es martes, pero hoy es un martes súper especial porque es el último martes del mes de septiembre. El año pasado, no sé si recuerdan, tuvimos aquí en este último martes del mes de septiembre del año pasado a Juan Marco, mi hijo, dando un testimonio de cómo la palabra de Dios, o sea, la Biblia, impactó su vida. Realmente este último martes del mes de septiembre la enfocamos a hablar o a dar un testimonio sobre el impacto de la palabra de Dios en la vida del ser humano. En esta ocasión voy a hacer mi pequeño testimonio de cómo la palabra de Dios impactó mi vida en medio de una situación. Pero voy a iniciar compartiendo con ustedes esta porción de la palabra que la creo y la vivo, y la viví en su momento. Y es en Hebreos 4:12, donde dice: porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu. Es una porción de la palabra muy profunda donde habla e impacta cómo la palabra de Dios es tan viva. Realmente la Biblia, la palabra de Dios, es la voz de Dios escrita. A veces la vida te pone en situaciones un poco complejas, un poco difíciles, pero qué bueno cuando la gracia de Dios te alcanza. Realmente lo que traigo aquí es la pura veracidad de que la gracia de Dios me ha alcanzado y ha alcanzado todo lo que yo hago y lo que soy. Hace un tiempo atrás, hace años atrás, me vi una situación un poco compleja, un poco difícil en su momento, porque no estaba preparada ni física, ni espiritualmente, ni humanamente para enfrentarlo. Fue una situación un poco compleja porque me encontré en un momento donde yo tenía que sustentar en todas las áreas espiritual, económica y física a mis tres niños sin estar preparada. Realmente fue impactante en ese momento. Fue un momento un poco complejo, pero gracias al Señor, el Señor, su gracia vive conmigo en ese momento y me alcanzó. Realmente pude visualizar y pude saborear el impacto que tiene la palabra de Dios en medio de una situación. En medio de una situación compleja, difícil, que a veces no sabemos qué hacer ni cómo hacerlo. Entonces, nada, en un momento dado oré, clamé al Señor y pedí
al Señor que me diera una solución, y en ese momento el Señor envió una persona y me recomendó que leyera la Biblia diariamente y que lo leyera en hora de las mañanas, o sea, que le dedicara esas horas, esas primeras horas a Dios. Realmente para mí no fue difícil en ese momento, ya que me despertaba muy temprano, pues entonces adquirí esa disciplina de levantarme todos los días a las 4:30 de la mañana a leer la palabra de Dios. Realmente cuando empecé la disciplina fue un poco difícil, en el sentido de que la concentración era muy poca. Lo que podía leer solamente era una oración de la palabra y nada, pero seguí leyéndola, aunque sea muy poquita, aunque fuera una oración, pero la seguí leyendo. Después empecé a leer más, y ahí entendí que mi espíritu se estaba alimentando, y como se estaba alimentando, ya yo podía mi concentración, mi cuerpo y mi espíritu, ya podía estar quieto, leyendo la palabra y clamándole al Señor. Realmente la palabra de Dios es un refrigerio al alma, un refrigerio al espíritu, y realmente es un alimento. Yo desde mi experiencia la recomiendo en cualquier etapa que esté, en cualquier proceso que esté, madre o mujer, o la persona que me esté escuchando en este video. Realmente las situaciones de la vida pasan y dejan un propósito y dejan un legado, porque durante esa situación aprendí a depender más de Dios, aprendí a conocer el poder de su palabra viva, aprendí a conocer y a llevarla a mi propia vida, a mi propio espíritu, el poder de la palabra de Dios. Así que les recomiendo que lean su palabra, la palabra de Dios, que la lean diariamente, que eso le va a dar una alimentación clara. Hay procesos o situaciones en la vida que nos encontramos, pero eso no significa que nuestro final. Lo contrario, a veces hay procesos y situaciones que nos llevan a un propósito y que más allá dejan frutos positivos, tanto en la vida de uno como en la vida de los demás. En ese caminar que tuve, pues ahí yo empecé a resaltar en la palabra de Dios los puntitos que más encontraba más importantes para mí en ese momento. Pues entonces lo resaltaba en la Biblia que tenía en ese momento, que es esta. Entonces esta misma Biblia se utiliza con esas porciones que yo resaltaba en ese momento. Esas mismas porciones la utilizamos en la fundación con el propósito de llevar la palabra en unos posts que ponemos tanto en Facebook como en Instagram. O sea, ese proyecto social salió después de ese proceso que yo tuve, o esa situación que pasé en ese momento. Pues de ahí salió ese proyecto social de la Fundación Manodes, que busca ayudar y colaborar a madres solteras, viudas y sus hijos. Y nada, ese proceso, esa situación me hizo hacer como una estructura que pudiera impactar de manera positiva las vidas de aquellas madres que pueda la fundación o ese proyecto social ayudar o colaborar. Realmente ese proceso se llevó a la estructura de la fundación, claro, con una estructura lógica, con una estructura que no dañe la estructura de la fundación, porque
la fundación tiene una estructura como organización y más allá tiene unas normas que tiene que llevar. Entonces, por la gracia de Dios, el Señor, dentro de su propósito, tomó todos esos detalles para poder ser plasmado. Estamos así la Fundación Manode está tan institucionado que estamos certificados por el Ministerio de la Mujer. Por eso es que ustedes ven que a veces realizamos algunos proyectos sociales o actividades sociales con el Ministerio de la Mujer. O sea, la gloria sea de Dios, la gracia de Dios alcanza a las personas en los procesos. Es bueno que las situaciones de la vida o los procesos no queramos ni adelantarnos ni atrasarnos. Cada proceso, cada situación en nuestras vidas, en las vidas de las personas, se toma su tiempo. Lo importante es que Dios esté ahí. Si Dios está ahí en esa situación, que tú lo llames, que tú lo clames, que tú le pidas, pues lo importante es que Él esté ahí y Él tiene el control de todo. A veces nosotros no lo entendemos como humanos, pero Él ve y vela por nosotros. Vela en ese momento, vela por nuestro futuro y nuestro presente. Y cada ser humano o cada mujer tiene un propósito en esta vida y el Señor cuida eso. Así que mi querida hermosa comunidad, hasta aquí pequeña porción donde enumero cómo la palabra de Dios impactó mi vida y aún la sigue impactando porque yo sigo con mi disciplina, de lectura y realmente es muy bonito y muy favorable para mi vida. Y también que en el martes pasado lo dije, que en libros seculares o en libros que no son con cosmovisión cristiano, he leído la importancia de leer la palabra de Dios diaria. O sea, la recomiendan. ¿Por qué? Porque te estabiliza en todas las áreas de tu vida y te da herramientas sabias para tú aplicarla en cualquier momento o en la área que te encuentras. Así que mis queridas madres y mujeres emprendedoras, pongamos a la acción de leer la palabra de Dios diario para que así llevemos ese refrigerio a nuestro corazón, a nuestra mente, a nuestro espíritu y en todo lo que nos involucra, nuestro emprendimiento y todo. Pues hasta aquí el Hablemos de hoy. Bendiciones. Bye bye.